buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre una parte muy importante en medicina tradicional china que tiene que ver con respecto a lo que es la interrelación que hay entre cuerpo, mente y espíritu, alma, sentimientos, emociones o como ustedes lo quieran descifrar, es el pensamiento, la emoción, los deseos. Eso lo llama la medicina tradicional china, lo llama el Shen. El Shen, así como lo ven ustedes escrito S-H-E-N, es el núcleo central, el fuego que regula el psiquismo, las emociones, los pensamientos. Es la entidad visceral o la manifestación psíquica de la energía del corazón. Prácticamente es la del Shen. Entonces, el Shen viene siéndose interpretado como emoción, sentimiento, alma, espíritu, deseo. Entonces, vemos que estamos hablando de que cada uno de los 5 elementos va a poseer una particularidad en las emociones. El buen funcionamiento de este Shen, de acuerdo al equilibrio y la armonía de los 5 elementos, es lo que es imprescindible y es lo que va a dar la caracterología, el temperamento, el carácter, las emociones, las vivencias, los deseos de cada uno de nosotros. Es lo que permite estar equilibrado. Siguiente lámina, por favor, Rafael. Vamos a detallar un poco. En la clase anterior, hace 15 días, cuando vimos, hablamos de que cómo se producía la enfermedad. La enfermedad tiene 3 aspectos por los cuales básicamente se puede producir. Decíamos, las energías perversas climáticas, llámese frío, viento, humedad, sequedad, las alimenticias y las respiratorias, y por último, por tercero, aunque es la primera, okay, ahí está colocada como C, la tercera, pero básicamente es la primera. Por eso en la primera lámina ustedes leían el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Y cuando hablamos de lo que pienso, lo que siento y lo que creo, estoy hablando de mi situación psicoafectiva emocional, ¿ok? Y por lo tanto, esa es la principal causa, una de las principales, por no decir y exagerar, la causa básica y primordial de por qué se produce o por qué se prepara el terreno para que cualquier otra entidad, patología o enfermedad externa o interna se presente y desequilibre todo lo que es los canales y la energía y la sangre en el cuerpo, está producto de la situación psicoafectiva y emocional. Siguiente lámina, por favor, Rafa. En esta lámina que viene siguiente, vamos a ver que en la clase anterior decíamos que cada elemento tiene una emoción a la cual lo fortalece y una emoción que lo debilita o lo vuelve patológico. El elemento agua, tenemos la responsabilidad como su emoción normal que lo fortalece, aunque fíjense algo, y lo quiero aclarar, si tenemos una excesiva responsabilidad o si tenemos una baja de responsabilidad, afecta también al movimiento, en este caso el elemento. Pero su patología o su emoción que lo identifique, lo debilita y lo transforma es la que ustedes leen ahí como dice patológico, el miedo. Miedo de cualquier tipo, miedo, temor, etcétera. Para el elemento madera, lo normal es la decisión. Pero fíjense que volvemos otra vez a la variable deficiencia o la variable exceso. La demasiada decisión, una persona demasiado decidida, demasiado en exceso, no lleva tampoco, va a producir una acción. Igualmente su contrario, lo indeciso. Por lo menos, y entonces hablamos de que el sentimiento y la emoción que altera al elemento madera es la cólera, la ira, la rabia. En el fuego tenemos la alegría como la normal, la que lo fortalece, lo equilibra o lo normaliza. Y el patológico, la euforia, la angustia, el excesiva. En la tierra tenemos la reflexión y como patológico la obsesión. ¿Ok? Y en el metal tenemos el recuerdo y en el patológico la tristeza, la melancolía. Vuelvo y aclaro. El Shen, la emoción normal que está escrita o descrita ahí, y patológica, no quiere decir que la patológica es la que va a producir la patología, sino también la normal cuando cae en los extremos, ya sea en el extremo de deficiencia o en el extremo de exceso. Bien, siguiente lámina. Entonces es importante aclarar que cada una de estas entidades viscerales o cada una de estos elementos tiene una entidad visceral o una energía
emocional que lo afecta, que lo desequilibra. En este caso, el Chen es la entidad visceral o la manifestación psíquica propia del elemento fuego, en este caso del corazón. El buen funcionamiento de este Chen en el corazón, que es el que va a recopilar, a almacenar, por eso se dice cuando uno siente cualquier emoción, inmediatamente lo siente en el pecho, y uno dice en el corazón, es porque ahí es donde está irradiado ese chakra o esa energía o esos sentimientos o esa parte energética de atracción que tiene que ver con todas las entidades, el Chen o las emociones de cada uno de ellos. Entonces el corazón es el que va a canalizar esa actividad, es el que va a hacer que esa emoción vaya y ascienda a la parte mental, al psiquismo, ¿okay? A la parte de una manera moderada, equilibrada, y proyecta, se equilibra y es la que se va a equilibrar con las otras entidades y cada una de ellas va a dar lo mejor de sí para completar el equilibrio. Todas las afecciones psíquicas tienen su sede, por lo tanto, en el corazón. La actividad psíquica del corazón es la que va a ser la responsable, por ejemplo, del intelecto, del raciocinio, de apreciar o percibir las sensaciones de la vida, del estar contento, de la alegría de vivir, del buen humor. ¿Okay? Por eso habla y dice, ay, esa persona tiene buen corazón, es una persona. Y generalmente lo vemos en aquellas personas de que llegan a una edad avanzada, son personas que han podido mantener ese equilibrio en lo más posible entre todo lo que es las emociones y los sentimientos de cada una de ellas. Si el fuego el Chen del corazón, si la entidad psíquica del corazón se ve alterada en plenitud, es donde va a aparecer una risa de esas inmotivadas, es donde aparece esta afección que uno llama, bueno, se volvió loco, la alegría excesiva, exuberante, sobreexcitación mental, y en caso de vacío, esta persona va a estar abatida, timidez, no va a haber percepción de ideas, va a estar muy lenta, y es lo que hace que el Chen del corazón sea el imprescindible para cada uno de ellos. Les recuerdo que el corazón o el fuego es el que alberga todas las emociones para tratar de reflejar la actividad psíquica de cada persona. Vamos a ir viendo el Chen de cada uno de los 5 elementos. En este caso aquí está el del fuego. En la siguiente lámina, Rafa, vamos a ver y vamos a hablar del Chen, que creo que es el de la madera. Vamos a esperar que la lámina cambie. Ok, sí, perfecto. Es la entidad visceral del Ron o Hon, como se suena. Estamos hablando de la energía psíquica o del Shen de la madera. En este caso representada, acuérdense que la madera está representada por el hígado y la vesícula biliar. Y aquí vamos a hacer la teoría porque hay dos emociones muy importantes que cada uno de esas vísceras o de esas entidades o esos órganos hace que se vea la interrelación y la correspondencia que tiene que ver con la madera. Es la responsable de la memoria inconsciente en esto, ¿no? Cuando uno ha trabajado o ha estudiado o conoce lo que es la parte del psiquismo, la psicología, la psiquiatría, y después estudia o viene esta información de lo que es la parte de la manera como enfoca la medicina tradicional china, la parte del psiquismo, y vemos cómo se integra de una manera tan perfecta, tan armónica, tan congruente, entonces uno la puede entender. Por supuesto, la persona que es abierta a entender lo que es la integración de las medicinas o de las diferentes formas de ver y actuar del ser, puede ver que hay una congruencia o hay una interconexión o hay una interpretación o hay una integración de lo que es la medicina o la psicología y la psiquiatría y la manera como se ve esto. Fíjense, responsable de la memoria inconsciente, lo que Freud llamó la sombra, lo que es esa parte que sale de cada uno de nosotros y no sabemos por qué actuamos, por qué pensamos de una manera, por qué venimos ante una situación o ante un estímulo, reaccionamos de una manera u otra. Ese es el inconsciente, que junto con el inconsciente personal y se junta con el inconsciente colectivo, más el inconsciente geográfico, más todo eso, va a conformar lo que es el psiquismo de cada uno de ser, nuestra manera de ser, pensar y actuar.
La imaginación tiene que ver mucho con la parte del hígado, con la parte de la madera. Una persona que tiene mucha imaginación, tiene que tener un hígado equilibrado y armónico. Si está sobreexcitado, si está sobreestimulado, por supuesto esta imaginación se va a un exceso y entonces se vuelve patológico. ¿Ok? La parte de los sueños, la creatividad, el movimiento, la impulsividad, la iniciativa, la ambición, tiene que ver con el elemento madera. Entonces, una persona, les estoy colocando esto para que se les sea más fácil entender lo que es la relación del psiquismo, la emoción con cada una de las entidades o de los 5 elementos. Por ejemplo, si ustedes ven una persona que tiene poca iniciativa, que no es muy ambiciosa, que no es imaginativa, que ha perdido su creatividad, ustedes estamos hablando entonces que esa persona tiene una deficiencia energética en lo que es el Shen de las emociones del elemento madera. Por lo tanto, hay una afección en el elemento madera, en lo que está correspondiéndose a lo que es el hígado y la vesícula biliar. En la madera también está reflejada la vesícula biliar y fíjense, la vesícula biliar tiene una alta responsabilidad a nivel del psiquismo, con lo que tiene que ver con la decisión, con el poder de decisión, con la toma de decisiones. Pero cuando hablamos de decisiones, entonces ahí es donde viene un gran problema. Es la decisión, estamos hablando de esas decisiones que tomamos a cada momento, a cada instante y a nivel inconsciente. Por ejemplo, cuando ejercemos una crítica, cuando ejercemos una crítica, sí, o estamos exigiendo y vemos que ahí inconscientemente sale como un control, como una idea y esa idea viene basada o fundamentada en el conocimiento, en la crianza, en la regionalidad, en toda una cantidad de entes que se van sumando de manera inconsciente a nivel de lo que pienso, de lo que creo y de cómo actúo. Y por lo tanto tiene que ver mucho el elemento madera, tiene que ver con esto. Entonces cuando eso se vuelve en plétora, se vuelve una plenitud energética, entonces se manifiesta con rabia, con ira, con agresividad, con cólera. ¿Ok? Al igual que cuando el paciente, en este caso, tiene un vacío, tiene una debilidad energética de este movimiento, ese vacío a nivel del hígado, a nivel de la madera, va a ser una persona que no tiene iniciativa, que no tiene capacidad imaginativa, que le cuesta tomar decisiones, ¿ok? Entonces, ojo con esto, porque tiene que ver mucho en la gran cantidad de problemas a nivel de vesícula que se están presentando hoy en día con esta contemporaneidad a nivel de lo que es la patología. Y fíjense que hoy en día en la vesícula hay muchos y grandes problemas que sí tienen que ver con la indigestión y eso tiene mucho que ver con nuestras decisiones, con nuestra capacidad de tomar decisiones. ¿Ok? O estamos en esa fase y eso tiene que ver mucho y tiene mucha relación con el elemento madera, en este caso con el Shen de la madera, con el Shen del hígado, que es el Run o el Hun, como su nombre como está colocado en la parte superior, que así es como se pronuncia en lo que es la fonética china. Siguiente lámina y vamos a hablar de el Shen de la tierra. El Shen de la tierra es el Ye, vaso, páncreas. Acuérdense que los órganos representativos del elemento tierra es el vaso, páncreas y el estómago. Y en el Yi, la entidad visceral del Yi, o sea, el Yi o el Shen de la tierra, ¿ok? Es la facultad de evocar imágenes en el plano consciente. Fíjense, ya estamos hablando de mi consciente, de mi memorización, de lo que he aprendido, de mi enseñanzas, de mi educación, de mi reflexión lógica, de la ideación, mis ideas. Y ahí está incluida también la parte de meditación, lo que pienso. Es gracias a una buena actividad de paso, como lo dice ahí, que la persona amplificar su actitud según la experiencia del pasado. Entonces estamos hablando de que la persona tiene en ese momento la capacidad de ver su pasado, ver sus experiencias
y determinar cuáles son esos cambios que debe de hacer en su forma de actuar, de pensar. Por eso decimos que la tierra es el equilibrador, es el centro. ¿Okay? El elemento tierra te ayuda a centrarte, a verte a ti mismo, a verte hacia el pasado, hacia el presente, para proyectarte en el futuro. Por eso cuando él se desequilibra, ya sea en plétora, en plenitud o en vacío, las manifestaciones van a ser la obsesión. O sea, una persona que ya se vuelve obsesiva, quiere todo resolverlo, quiere todo controlarlo, que le parece que todo lo sabe, todo lo conoce, son ideas fijas, la angustia, la ansiedad, los celos, ¿okay? Tiene que ver mucho con la plenitud del elemento tierra, en este caso de la tierra, y lo representamos como el vasopan, que es el estómago. Y en el vacío, por supuesto, va a haber una disminución de esa capacidad, tanto de la memoria, como se le empiezan a uno a olvidar las cosas, no está en su presente porque estamos en el pasado o estamos en el futuro y no vivimos el presente ni hoy. O sea, no estamos conscientes de que tenemos que estar en el hoy, en el presente. Y por eso se debe también a las dificultades que encontramos a nivel del elemento tierra, a nivel del Shen, y por eso estas emociones afectan al elemento tierra y hace que se pierda ese centro, ese control. Bien, seguimos y pasamos entonces del elemento tierra a la siguiente lámina. Creo que es el elemento metal que sigue, no, perfecto, perdón, es el elemento agua. El elemento agua que reside en los riñones, su representante es el riñón y la vejiga. A él le corresponde la voluntad, la tenacidad, la idea de tener de tomar la acción, ¿okay? de salir para adelante, de tener ideas y proyectos, ¿ok? Cuando su sentimiento, por supuesto, con prudencia, con tacto, no ni muy menos, ni muy retardado, ¿ok? Sino entonces pasamos a las alteraciones. Entonces vemos que si hay una alteración del elemento agua, entonces la persona va a ser autoritaria, obstinada, ¿ok? Esto es indicativo de que hay una plenitud en el elemento, en el Shen y en las emociones que alteran al elemento agua. Y en el caso de vacío, la persona va a ser muy miedosa, no va a tomar decisiones, no va a arrancar. Es una mezcla de temor, miedo, inseguridad y todo lo que tenga que ver, y es lo que hace que se afecte ese sentimiento del problema a nivel del elemento agua. Y por último pasamos entonces al elemento metal, y en el elemento metal, que es la siguiente lámina, Rafa, vamos a darnos cuenta de que ahí vamos a tener un problema con lo que es la parte del instinto de conservación de cada individuo, del instinto de la vitalidad, de las ganas de vivir, ¿ok? De lo que se puede hacer instintivamente, de eso que nos ha llevado a ser el ser de hoy en día, por instinto, por preservar la especie, por preservar la vida. Entonces, el pro, que es el Shen del metal, el pro, que tiene que ver con los apegos, con la tristeza, con los recuerdos, con la melancolía. Y hay uno que no se nombra y lo hemos estudiado y lo hemos analizado y lo hemos visto, sobre todo a nivel de la región latinoamericana, por la idiosincrasia del latino, de que es muy apegado a los bienes, es muy apegado a los seres, somos muy apegados a la familia, somos muy apegados al vehículo, al carro, a la casa, a los bienes. Entonces, cuando tenemos una pérdida, ya sea una pérdida de un ser, o ya sea una pérdida económica, una pérdida material, entonces eso nos va a traer una alteración de la entidad psíquica del pro, que es la que tiene que ver con el elemento metal, con el pulmón, relacionado con el pulmón y con el intestino grueso. Recuerden, pulmón e intestino grueso son los dos órganos que representan al elemento metal,
pero ahí también está incluido lo que es la piel, lo que es el sistema defensivo, defensa, la respiración. Entonces, todo eso es por eso que hoy en día la vida cotidiana del ser ha hecho que aparezca una gran cantidad de enfermedades que tengan mucha relación con este tipo de situaciones psicoafectivas emocionales. Entonces, ¿cuál es el detalle de conocer esto? Participantes de esta conferencia que tuvieron la paciencia de que yo resolviera el problema con el sonido y se quedaron, se fueron, vi que estaban más de 40 personas cuando estábamos iniciando, pero bueno, que se quedaron la gran mayoría. Ojo con esto, señores, tenemos que estar muy conscientes del sentimiento y la emoción individual propio en cada momento y en cada situación que estemos alertas y presentes, sin estar obsesivos, sin estar con miedo, sin andar con preocupaciones, sin andar en estrés, porque eso precisamente es lo que hace que debilite las energías orgánicas físicas y las energías no físicas, lo que una medicina tradicional china llama el yang y el yin, y se produce un desequilibrio de lo que es la parte de la energía a nivel del cuerpo, ya sea en el cuerpo físico o en el cuerpo mental. Les quería dar que entonces, que para configurarse el psiquismo del ser, todas estas entidades viscerales tienen que estar de una manera armónica, rítmica y equilibrada, donde cada una de ellas va a actuar para buscarse o de buscar de controlar o de buscar de fortalecer o de buscar de equilibrar cuando una de ellas esté de manera excesiva o de manera brusca. Por eso un conflicto emocional, una situación conflictiva emocional brusca, repentina, dependiendo del grado de fortaleza que esa información o ese estímulo perciba, va a producir inmediatamente un desequilibrio energético dependiendo del grado de impacto que tenga ese estímulo. Ustedes han visto, ya sea en películas o lo han vivido, ya sea en personas a su alrededor o lo han vivido particularmente, de que cuando recibimos una noticia demasiado fuerte e impactante, podemos perder hasta el consciente, perdemos hasta el equilibrio, nos desmayamos, se pierde porque es el impacto brusco que produce un descenso o un desequilibrio de la energía y de la sangre, y eso se proyecta inmediatamente a nivel de todo el organismo. Igualmente que cuando la emoción persiste en el tiempo, por ejemplo, cuando estamos muy apegados, no aceptamos, no reconocemos, ni aceptamos, ni soltamos cuando tenemos una pérdida. Entonces ese sentimiento va alterando, va debilitando, va desequilibrando, se presentan unos síntomas agudos que nos dan y nos advierten de que la situación por la cual, si seguimos en esa situación, nos vamos a terminar de debilitar y se va a proyectar a nivel físico, pero entonces si eso se profundiza y ya comienza a tomar la parte física, en este caso un órgano en particular, entonces ya comienza la afección a producir en esa cronicidad, en esa persistencia, en ese no aceptar, en ese no reconocer que hay que hacer cambios, en ese no reconocer, en ese estar consciente de que esa situación emocional nos va a afectar, va a producir lo que uno llama la patología o la enfermedad. Dame la siguiente lámina, que creo que me falta una con respecto para entonces hablar de un resumen. Entonces vemos que, por ejemplo, el paciente para poder estar en su equilibrio, en su armonía, tiene que estar en lo posible consciente de su presente. ¿Qué sentimiento y qué emoción me está o siento o me está produciendo tal o X o Y situación? ¿Cómo esto me está alterando? ¿En qué me altera? ¿A dónde lo siento? ¿En qué me ha afectado? Y si el problema es crónico, entonces hay que empezar a ver y buscar hacia atrás
hacia lo que es la historia del paciente, y siempre nos vamos a dar cuenta que hay una tremenda coincidencia, por llamarlo coincidencia, como todos muchos sabemos aquí que no existen las casualidades. Hay una coincidencia en que una patología o un síntoma, una enfermedad, comienza a manifestarse y siempre está relacionada con un impacto o un desequilibrio emocional previo al síntoma o a la sintomatología o al cambio físico. Esto, cuando yo estaba en medicina, saliendo de la universidad y comenzando a estudiar medicina tradicional china, que venía con la conceptualización de la visión de la universidad, de la patología, no le encontraba esa alta coincidencia o porcentaje de sincronía o de sintonía que hay entre esa relación psiqui-cuerpo, mente-cuerpo, emoción, sentimiento, alma, espíritu, físico. ¿Ok? Cuando lo empecé a integrar y empecé a verlo, que había una relación muy directa, muy siempre primaria, la emoción e inmediatamente la alteración física, energética, orgánica o física, como lo explicamos en una clase anterior, de que siempre se presenta el estímulo energético y ese va a llevar a que se proyecte o se materialice o se somatice en un órgano o en un sistema o en un órgano, una entraña en este caso lo vemos desde el punto de la medicina china, en un sistema llamado los 5 elementos. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta esto, que cualquier plenitud o exceso de una emoción o en su carácter contrario, cualquier deficiencia o falta de esa emoción o sentimiento nos va a conllevar a un desequilibrio en la parte emocional y que nos va a llevar a un desequilibrio físico. Entonces, por ejemplo, en el caso de, como veíamos ahí, si hay una obsesión, si la obsesión tiene que ver mucho con confusiones, preocupaciones, incertidumbres, guardar, conservar, retener, y por eso el problema del estreñimiento o la constipación generalmente tiene mucho alto porcentaje que el paciente tiene un apego o tiene no suelta, recolecta o guarda muchas cosas. Yo digo a pacientes cuando tienen este tipo de problemas que son personas que conservan y guardan mucho recuerdos en su gaveta de su ropa. Hay ropa que ya ni usan o no la tienen o no la usan de hace mucho tiempo y sin embargo está ahí en el closet y está guardada. Y entonces uno les dice que como terapia, ¿no? Que suelte, que la regale, que la venda o que la done. Y aquellas personas que lo hacen comienzan a tener inmediatamente una situación energética, física, y comienza a ir mejor porque están aprendiendo a soltar, se han dado cuenta que almacenar, guardar y conservar no es beneficioso porque eso inconscientemente el organismo lo toma como una información y entonces en vez de botar las heces, botar los desechos que el mismo organismo produce, ya sea a través de los poros en la piel o la sudoración o ya sea a nivel de las heces, entonces no lleva a ese tipo de problema por esa actitud o costumbre o enseñanza o aprendizaje inconsciente o consciente de guardar, de observar. Entonces tenemos que aprender es como decía, se dice en la China, hay que vaciarnos para poder darle un espacio a lo nuevo, para poder dar un espacio a lo que viene, a lo que tiene que llegar. Entonces hay que empezar a estar muy consciente y estar alertas ante esa situación. Por supuesto, el tratamiento, además de la terapia del habla, además de la terapia del hombro, además de la terapia de la conversación, de escuchar, de darle al paciente la imagen para que pueda verse cuál es su situación conflictiva que lo está llevando a la patología. Se utilizan también puntos en
medicina tradicional china, puntos de acupuntura. En este caso son los puntos Shen, que están divididos en puntos Shen propiamente dichos, como se encuentran por su nombre, Shen Tao, Pen Chen, puntos a nivel de canales, de los diferentes tipos de canales por donde circula la energía en el organismo. Cada elemento tiene un punto Shen, y entonces buscamos a través de esos puntos, a través de la estimulación, favorecer o buscar el reordenamiento y el equilibrio, además de que la toma de decisión del paciente, por supuesto, porque podemos colocar un punto de acupuntura que produzca un movimiento energético para tratar de equilibrar X o Y emoción o sentimiento o afección, y eso lo va a ayudar, pero si el paciente persiste en su situación conflictiva, emocional, psicoafectiva, espiritual, por supuesto que por más puntos y por más acupuntura y por más movimiento de energía que usted haga, siempre el paciente vuelve a reactivarse y vuelve otra vez a su misma patología, a su mismo problema. Estos son los puntos que controlan el psiquismo, que ayudan a controlar, que ayudan a equilibrar y que ayudan a armonizar. Son llamados los puntos Shen. Hay puntos Shen, se encuentran en la espalda y se llaman los puntos de las entidades psíquicas viscerales, identificándose en el canal para ir directamente a cada una de las emociones. En este caso, como ya les vuelvo y les repito, la emoción del elemento metal, la tristeza, el apego, el recuerdo, la melancolía, el no soltar. El Shen del agua o del elemento agua, riñón, vejiga, el miedo, los temores, la inseguridad, ¿okay? El no tomar el arranque, la iniciativa. De la madera, que tiene que ver mucho con la ira, la rabia, la cólera y las decisiones, vesícula biliar, relacionen decisión, vesícula biliar, y háganse una introspección o autodiagnóstico de cómo está o cómo ha estado o cómo han vivido ustedes con respecto a lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Por supuesto, hay momentos en donde tenemos que detenernos para ver cuál es la decisión ideal, pero acuérdense que una decisión siempre nos da, el tomar una decisión siempre nos da una experiencia, y esa experiencia lo que hace es fortalecernos para seguir adelante. El Shen del fuego, hablábamos de hablábamos de lo que es la parte eufórica, la euforia de cualquier sentimiento, y cuando digo euforia es la máxima de cada emoción, la máxima, el exceso de cada emoción lleva a que el corazón se afecte, y por supuesto inmediatamente corazón, ¿ok? Que es sentir y pensar, ellos no hay coherencia y se pierde la conexión, y por eso hay la pérdida del equilibrio o la pérdida de la conciencia en un momento cuando el impacto es brusco. Y el Shen de la tierra, que es el que nos centra, que es el que nos trae al presente, al actuar, a cuáles son las decisiones que debemos tomar, cuáles son los caminos que debemos retomar, a sentarnos, poner los pies sobre la tierra, centrarnos. Ese es el elemento tierra, y que cuando está en exceso, entonces nos volvemos obsesivos, viene el estrés, viene la ansiedad, viene esa vida cotidiana que tenemos hoy en día de la carrera, del corre-corre, de la incertidumbre, del estrés, de andar corriendo. Y por cierto, hago una experiencia que tuve en el Ecuador, donde aquí en Venezuela prácticamente vivimos en un estrés, vivimos en una constante cantidad de emociones y sentimientos en nuestro alrededor que nos afectan de cualquier tipo de índole de los que les he nombrado, y por lo tanto, por supuesto, no estamos hablando de uno en particular, sino estamos hablando de cada uno de ellos. Hay miedo, hay inseguridad, hay incertidumbre, hay indecisión, no estamos centrados, vivimos en un estrés, estamos en una carrera, en una agonía. Y en este viaje que tuve de estos días atrás, que fui a Ecuador, específicamente a Guayaquil, tuve la oportunidad de entrar y de sentir la energía de allá, y comparándola con la acá, entonces veía que estaba más calmado, que estaba más tranquilo, y en ese momento de adaptación a cómo uno está,
en su presente, en su instante y adaptarse a la energía del lugar, te lleva a estar más consciente de que debes bajar el acelerador, de que debes estar más consciente. Entonces le transmito esta experiencia propia que tuve debido a que, y así pasa en cualquier región y en cualquier lugar. Inclusive no hace falta salir del país. Yo, por ejemplo, me voy a la playa, me voy a la costa, o me voy a los llanos, o me voy a un pueblo, o me voy a la selva, o me voy a un río, o me voy a una montaña, y por supuesto siento esa energía. Y eso es lo que hay que estar presente. Por eso cuando uno va a esos sitios, se carga de esa energía, pero la idea es cargarse y traerla y estar consciente de mantenerla y no perturbarla, no permitir que no, porque los demás no son las que nos las perturban, nosotros somos los que permitimos que eso se perturbe. Y eso es lo que nosotros en medicina tradicional china conocemos como el tratamiento del Chen, el tratamiento del psiquismo, el tratamiento de las emociones. Y como decía en la primera lámina, el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Y lo que pienso y lo que siente y lo que cree un ser es lo que es el Shen, las emociones, el psiquismo. Y eso tiene forma de cómo tratarse en acupuntura y en medicina tradicional china y en medicinas alternativas. Nosotros podemos trabajar la energía y por eso es la alta efectividad que tenemos cuando realizamos cualquier tipo de terapia energética, porque trabajamos a nivel energético. Pero es importante hacerle consciente al paciente a través de la charla, a través de la docencia, a través de la enseñanza. Ojo, no de dar consejos, porque nadie está en la verdadera armonía y equilibrio para poder aconsejar a otra persona. Le vamos a dar recomendaciones, le vamos a mostrar su imagen de quién es y cómo está, esa imagen que él no se ha visto, esa imagen que él no se ha diagnosticado y cómo esa imagen, esa forma de actuar, esa forma de pensar, esa forma de hablar, esa forma de estar, que viene, que es lo que es el psiquismo y que conforma su psiquismo, lo está afectando físicamente y lo está proyectando en su órgano, ya sea en un órgano específico o ya sea a nivel global y general. Creo que con esto, para ver si hay otra lámina, Rafael, por favor, creo que con esto eran las láminas que le tenía que presentar. La siguiente lámina, ok, y creo que esa es la última. Entonces, vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, de patologías en particular y cómo está relacionado con la parte del órgano, por ejemplo. Déjeme ver si hay alguien que hizo alguna pregunta, porque yo estaba simplemente dando y hablando de lo que era la parte de todo lo que tenía. Me estaba como preocupando mucho por darles la información completa y necesaria para que ustedes tengan una idea. Acuérdense que la idea fundamental de estas conferencias no es dar una clase, dar una formación, sino que eso ya particularmente vamos a hacer, lo vamos a realizar cuando se inicie la preparación o la formación a nivel online, ¿okay? Donde ya vamos a ser más específicos, más detallados, nos vamos a detener más en cada elemento, en cada particularidad, en cada patología, y vamos a dar un poco más. La idea de estas conferencias es como su nombre le indica, hablemos de medicina tradicional china, y para hablar de medicina tradicional china había que hablar del Chen, de las emociones y el sentimiento, porque es la base fundamental de las patologías y de las enfermedades. Entonces, es importante que ustedes tengan claro de que la relación que hay entre una emoción, un sentimiento, un pensamiento, un sentir con un órgano en particular, y de ahí es donde proviene la afección o la patología que afecta o que desencadena que se manifieste física o se materialice en un órgano en particular. Si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular, creo que es el momento, mientras yo estoy revisando acá
parte de algunos escritos que han hecho a través del chat. Ok, aquí creo que estoy viendo una. Ajá, Claudia dice, sí, preguntaron por los que no tienen vesícula, o por los que no tienen un riñón, o por los que no tienen un apéndice, o por los que no tienen una amígdala, o porque no tienen esos órganos que la cirugía ha quitado por diagnóstico, ya sea físico o ya sea por un diagnóstico a nivel económico en relación al beneficio del cirujano. Ojo, sin crítica, sin hablar de crítica, porque eso es importante, el juicio. Fíjense que el juicio que acabo de hacer, lo acabo de tener consciente, y es lo que yo digo, hay que estar consciente de cada situación. Yo acabo de emitir un juicio, inmediatamente en el estar consciente del juicio, inmediatamente me aclaro a mí mismo, ¿ok? Y aclaro ante los demás de que el juicio no lo estoy haciendo de una manera señalando, ¿ok? Creyéndome yo a través de mi ego, de que yo tengo la razón, de que puedo tener la razón, de que la puedo o no tener, me abro ante la situación crítica, ¿ok? Y podemos entablar una conversación para buscar el equilibrio. Bien, entonces eso es lo que es el juicio. Pero fíjense, este sentimiento llamado juicio, esta emoción llamada juicio, esta reacción inconsciente llamada juicio, tiene tres modalidades que son a la vez casi iguales. El prejuicio, que viene precisamente por las enseñanzas que hemos obtenido, hacemos un juicio de lo que creemos y enjuiciamos un acto, una persona o una entidad o una enfermedad. ¿Okay? El juicio que hacemos en ese momento, cuando enjuiciamos ya directamente, tú, aquel, el otro, ¿ok? Entonces hacemos el juicio. Y después el posjuicio, lo que queda de haber hecho un juicio. Ah, yo pensé, ah, yo creía, ah, es que yo pensaba o yo creía o yo creo, no, no, es que esto es de esta manera. Entonces ese prejuicio, juicio, posjuicio, es una entidad, es una energía que afecta, señores, a la vesícula biliar particularmente. Por eso, cuando preguntan eso de la vesícula, tiene que ver mucho con decisiones, y decisiones es un juicio. Para tener un juicio tengo que tener una decisión, o viceversa, para tomar una decisión tengo que hacer un juicio. Así como los jueces, como lo ven, van a un juicio a una persona para ver si es inocente o es culpable, ¿ok? Y se ven diferentes formas, se llevan situaciones para demostrar si esa persona es o no es. Igualito sucede, pero en milésimas de segundo a nivel mental y a nivel físico. Y eso es lo precisamente la energía de la vesícula biliar. Por eso es importante que tomen en cuenta que una persona que ha sido alterado el órgano a nivel de la vesícula es una persona que ha tenido muchos problemas con respecto a la toma de decisiones y con respecto a los juicios. Si no tiene la vesícula, no quiere decir que ya no va a tomar decisiones ni va a tener juicio, ¿no? Claro que sí, porque queda la vesícula energética, o sea, le quitaron la física, ¿ok? Vamos a decir la tripita llamada vesícula, o la tripita llamada apéndice, o la tripita llamada amígdala, o la tripita llamada tiroides, ¿ok? Etcétera, etcétera, para no hablar más, o el útero, o los ovarios, como también se está realizando, pero queda la energética, y entonces sigue afectándose de una manera energética la situación, y entonces crea otra afección, que por eso es que cuesta tanto a nivel físico, a nivel médico, poder llegar a un diagnóstico, y para nosotros desde el punto de vista energético se nos facilita por la relación que vemos con el sentimiento, con el órgano. Entonces, el hecho de que no tenga un órgano no quiere decir de que ha perdido la capacidad emocional con ese órgano, sino que tiene que estar más alerta en ese manejo de ese tipo de energía. O sea que los puntos Shen se manejan las emociones de todo tipo de emoción, perfecto. Los puntos Shen son puntos que facilitan a reequilibrar, a reordenar, a rearmonizar el Shen o el psiquismo de esa persona. Ojo, lo vamos a ayudar
Pero si la persona no toma la decisión, no ajusta, hace los cambios que tiene que dar, no se hace consciente de que la única persona responsable de la patología o la enfermedad que tiene es ella misma, entonces no se está haciendo absolutamente nada, sino es como que si estuviéramos dando, tiene un dolor, le damos un calmante. ¿Ok? Es nada. Entonces, la idea es que se integre la parte del cambio, la parte de tomar las decisiones, ¿ok? Por parte del paciente, que el paciente haga los cambios que tiene que hacer, haga los ajustes que tenga que hacer, y nosotros con la bioenergética, con la energía, con la acupuntura, lo vamos a ayudar a que se le sea más fácil y más conveniente. Bien. Patricia hace una pregunta clínica. La idea de estas conferencias no es eh, dar diagnóstico y mucho menos pasar una consulta, sino dar una información. Cuando tú me preguntas a qué se debe, yo no puedo contestarte por el hecho de que tú sientas un síntoma como es la asfixia y bosteces. Eso habla de que hay una plenitud, ¿ok? Y a la vez tiene que haber una deficiencia de un órgano o de una energía en particular. Entonces hay que hacer una historia, hay que hacer una pregunta, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista energético, para que nos... Señal, creo que me están escuchando. ¿Bien? Ok, sí, volvió. Ok. Este, ajá, déjenme volver a revisar a ver qué escribieron mientras yo me fui. A ver si escribieron algo, ¿no? Se puede revertir una patología cuando ya está diagnosticada. Revertir una patología cuando ya está diagnosticada. Si hay un diagnóstico, ¿ok? Hay un tratamiento, ¿ok? Y si hay un tratamiento, es precisamente para trabajar en el diagnóstico. Si usted hizo un buen diagnóstico y hizo una buena terapia, por supuesto se revierte la patología, independientemente de la que sea, en mayor o en menor grado. Pero no lo hace la bioenergética y la acupuntura, lo hace la integración del paciente en su consciente y en su responsabilidad de asumir los cambios junto con el terapeuta en la decisión que tome en qué terapia o qué forma de terapia lo puede ayudar el paciente. ¿Ok? Desde lo que es la terapia del habla o el chikun de la palabra, hasta el colocar una aguja de acupuntura, a el de hacer una digitopuntura, una reflexología o un reiki, ¿ok? O cualquier tipo de terapia que ustedes conozcan. Bien, entonces es importante hacer la aclaratoria. Yo siento palpitaciones a veces, lo soluciono tosiendo, respirando fuerte. Bueno, Sonia, ya con eso estás hablando de que el problema de respiración, problema de metal, entonces tienes que ver si hoy hablamos de recuerdos, apegos, melancolía, tristeza, revisa esa parte dentro de ti y ahorita esta noche cuando salgas de aquí te sientas ahí con la almohada, la abrazas y empiezas a recordar y ver cómo, qué emoción o qué sentimiento sale de todo eso, ¿bien? Porque fíjate que cuando sientes palpitaciones ya estás hablando del corazón, de la circulación, y hablamos de que el Shen del corazón es el que recolecta y recopila todos los sentimientos y las emociones de todas las entidades. Entonces hay que estar pendientes de qué emoción o qué sentimiento está ahí inconscientemente provocando y llevándote a esas situaciones que se manifiesten de esa manera.
y te hablo directamente del metal porque por la afección a nivel respiratorio, pero no necesariamente a veces una patología, por ejemplo, pulmonar, tiene que ver directamente con el pulmón, porque vemos que hay una interrelación entre los 5 elementos y entre todos los órganos y sistemas. Entonces, a veces una afección de un sistema, en este caso, por ejemplo, del vasopáncreas, del estómago, que es la madre, la tierra es la madre del metal, puede llevar a que se manifieste a nivel pulmonar, pero el problema está en el elemento tierra o en el elemento fuego o en otro elemento. Entonces, es importante determinar cuál es la emoción o sentimiento. Yo le hago generalmente una pregunta y se las doy como dato. Por ejemplo, yo te diría en mi consulta, si la tuviéramos, yo te diría, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste tu problema a nivel respiratorio? Si eso viene reciente o si eso viene de hace un tiempo atrás o si eso viene de tu adolescencia o si eso viene de tu infancia o si eso viene incluso de hasta puede venir de la gestación. Entonces, por ahí ya comenzamos a buscar la raíz y la base fundamental de ese problema. Marga pregunta, ¿cómo se hace un diagnóstico de medicina china con el pulso? Marga, preguntaste algo que se ve en las últimas clases de medicina china, o por lo menos lo vemos la introducción cuando hablamos de diagnóstico. El diagnóstico de medicina china se fundamenta en la observación y en la utilización de nuestros 5 sentidos. La audición, escuchamos, oímos al paciente, ¿ok? Escuchamos cómo camina, cómo habla. En la visión vemos su tez, su color, la ropa, cómo está vestida, ¿ok? Vemos la lengua, ¿ok? Vemos su facie, su tez, ¿ok? Y además del interrogatorio que vamos haciendo. Y por último, o primario, como lo hace la medicina china, tomamos el pulso, podemos tomar el pulso entrando o podemos tomar el pulso posteriormente para confirmar. Y con el pulso, al tomar el pulso, nos va a dar la energía con que está vibrando energéticamente cada sistema y cada órgano y cada elemento. ¿Ok? En particular, y por ahí podemos hacer el diagnóstico. Pero esta es una situación en la pulsología en la China, es un posgrado de 10 años. Se hacen 3 años de estudio en medicina china y después posteriormente se hace un posgrado solamente en pulsología que dura aproximadamente 3 años más. Entonces, es algo que no es muy fácil, que generalmente lo damos de una manera muy general, muy básica, el pulso básico de la madera, el pulso básico del agua, el pulso básico de cada elemento y el mayor porcentaje que puede haber de patología en cada uno de esos elementos, y con eso ya nos ayuda muchísimo a ayudar el pulso, a ayudar el diagnóstico con el pulso. Bien. Sí, Oscar pregunta que si se habla de un riñón yin y otro yang. Y todo en la vida, una parte es yin y la otra parte es yang. Y cuando un órgano es único, así como el hígado tiene su parte yin y su parte yang. ¿Ok? Todo tiene su parte yin y su parte yang. Eso está interpretado en el símbolo yin y el yang del todo, donde vas a ver la negra oscura que es el yin, la parte blanca o roja que es el yang, pero ves que hay un puntico que es el del color contrario al contrario al que es. ¿Entiendes? Y eso nos recuerda de que hay una pequeña parte yin dentro del yang y hay una pequeña parte yang dentro del yin. Entonces, en todos los órganos y en todos los sistemas y en toda situación en la vida hay una parte yin y hay una parte yang. Cuando se desequilibra ese yin y el yang es donde hay y donde se produce o donde se comienzan las alteraciones a nivel energético que conlleva a una, en este caso en la parte de medicina, a una patología, a una enfermedad. Exacto, la conclusión de Josefina sería que por mucho que se estirpe un órgano, bueno, el órgano se va a estirpar una sola vez a menos que lo vayan quitando de a pedacitos, ¿no? Pero no, si continúa la patología y si le estirpan el órgano, por ejemplo, fíjense, vean esta secuencia. Generalmente las amígdalas lo operan de niño, de la infancia. Lo operan de las amígdalas y resuelven el problema de las amígdalas, la inflamación, qué sé yo, qué tal. Pero a los pocos años o al tiempo, como la actitud, como el sentimiento, como el problema, como el estímulo continúa, entonces viene el apéndice, que es también del sistema inmunológico y el sistema inmunitario, igual que las amígdalas.
¿Entiendes? Entonces viene el problema de apéndice. Entonces lo operan del apéndice. ¿Bien? Entonces cuando lo operan del apéndice, le quitan el apéndice. Entonces ya le quitaron la amígdala, le quitan el apéndice. ¿Para dónde va entonces a coger la energía? Va a buscar otro sitio. Si el paciente persiste y continúa en su constante forma de actuar y pensar y ser, va a seguir el problema a nivel físico y orgánico. Pero si el paciente toma conciencia, hace los cambios, se responsabiliza de su forma de actuar y pensar y ser, inmediatamente se va a buscar a revertir, ya sea parcial o totalmente. Y entonces ahí es donde viene la parte de mejorar. ¿Ok? Bien. Bien. Cuando se tiene artritis, ¿cuál es el órgano que está afectado? En este caso no el órgano, sino el sistema energético llamado elemento agua, movimiento agua. ¿Ok? La artritis es los huesos, es una afección de los huesos, y los huesos tienen relación con el elemento agua. ¿Ok? Porque ahí es donde está la médula ósea, se forma la sangre. Los huesos es lo que da la base, sustento del cuerpo, y es donde se forma la sangre, que es lo que da la vida. ¿Ok? Entonces tiene relación con el elemento agua. Cuando la persona es muy rígida, muy estricta, muy severa, o ha sido criada o ha sido educada bajo estas circunstancias de miedos, como lo vimos en la parte del Chen, o sea, padres rígidos, padres muy estrictos, muy severos, ¿ok? Esa patología, esa rigidez o ese miedo ha conllevado a la larga, ¿ok? A que y si persiste el problema, porque a lo mejor en la infancia fueron los padres, no fue la educación, y después posteriormente a lo mejor es el marido, son los hijos, o el trabajo, o el jefe, o es el país, o qué sé yo, y entonces ahí la situación cambia el estímulo, pero en el fondo es el sentimiento persiste, y es lo que conlleva a que la artritis se vuelva como una afección crónica, afecta el sistema inmunológico, se vuelve una afección y toda una cantidad de sistemas, y entonces se altera todo el sistema llamado agua, madera, fuego, tierra y metal, y entonces ahí es por el tratamiento tiene que basarse fundamentalmente en ir haciendo los cambios, ya sea físicos y a nivel energético. Bien. Tensión alta o tensión alta o aumento de la tensión o de la circulación, ¿ok? Que se produce generalmente, básicamente, primariamente por una descarga de adrenalina que produce vasoconstricción de los vasos. Es como cuando tú agarras una manguera y la apretas. ¿Qué pasa cómo sale el agua cuando tú apretas la manguera? Sale con mayor presión. Eso es. ¿Okay? Al haber una constricción de los vasos, ¿ok? La circulación aumenta la presión, ¿okay? Y al aumentar la presión, entonces, ¿cuáles son las situaciones que hace que el vaso seca? Una contractura, una tensión, una rabia, una constante tensión, una situación conflictiva persistente, constante, que va haciendo que eso se produzca. Te estoy hablando de una causa o de una causa. No te estoy hablando que sea la única, pero sí es una que es muy básica. El paciente está en una situación que lo lleva a estar contraído, ¿sí? Y entonces hace que la sangre entonces por eso hay que respirar, hay que relajarse, hay que estar para que vuelva otra vez a soltar y vuelva a su estado normal, y eso ayuda a quitar no solamente el estrés, sino también a mejorar la circulación. Por eso la terapia o los tratamientos a nivel médico-químico lo que buscan es producir una vasodilatación. ¿Para qué? Para que baje la presión de todo eso. Las alergias tienen que ver con un problema de tipo en la piel o a nivel digestivo. La alergia es un rechazo, ¿ok? ¿Entiende? La alergia es una defensa. Usted se está defendiendo ante algo que usted siente que lo está atacando, ya sea consciente o inconscientemente, ya sea de una memoria que usted tenga reciente por algo que sucedió, o ya sea de una situación conflictiva pasada que hace que usted reaccione de esa manera. Entonces, la alergia hay que estudiarla muy bien, porque generalmente el paciente ha sido o tiene un problema, ya sea consciente o inconsciente, que nos maneja con respecto a sentirse de que lo están atacando. Bien. Bueno, ya estamos cayendo
en las preguntas en diagnósticos y tratamientos, y esa no es la idea, ¿ok? La idea es que ustedes lo lleven a la parte emocional, señores. La clase de hoy, o la charla de hoy, o la conferencia de hoy, se fundamenta en que ustedes tengan una idea clara de cómo la medicina tradicional china relaciona las emociones, los sentimientos con la parte física a nivel de los 5 elementos y a nivel de los órganos y sistemas. Y por lo tanto, si conocemos que un sentimiento tiene una predilección por o un tropismo o una facilidad por inclinarse y desviarse a afectar un órgano en particular, entonces vamos a poder diagnosticar y por supuesto hacer un tratamiento mucho más directo al tipo de paciente de acuerdo a la patología que presente. Bien, entonces bueno, creo que la finalidad y la función de la conferencia de hoy, que es relacionar e interrelacionar las emociones y sentimientos con la energía física, se ha cumplido a través de los 5 elementos. De todas maneras, esto constantemente se está repitiendo, se está hablando, se va a ahondar más detalladamente en las clases, en el curso online que se va, creo que es para a finales de septiembre, principio de octubre, no sé, de acuerdo a lo que se esté planificando a nivel de lo que es la parte de las conferencias. Y posteriormente, Rafael me aclara que es para octubre, que están abiertos a través de Dragón Rojo, tiene la información a través de Rafael, y por supuesto ahí vamos a andar y vamos a andar mucho más. Vamos a dar unas clases a nivel online y si es posible a nivel presencial, ya no lo haremos con una frecuencia, pero sí vamos a tratar de hacer lo posible de poder hacer clases presenciales en los diferentes países. Por eso les pido que se organicen como grupos a nivel de cada país, ya que ustedes se conocen y se organicen. Fíjense que tuve la oportunidad de estar en Ecuador a nivel de Guayaquil y no me pude reunir sino solamente con una persona que hablamos 1 o 2 horas, cuando mucho. Y la idea es que se hubiese aprovechado la presencia personal, física que estaba yo allá para poder brindarles y atenderles. Entonces, si ustedes se conforman como grupos y se ponen de acuerdo y entonces yo puedo hacer y buscar dentro del cronograma de actividades que se van a presentar, se puede hacer la conferencia y las clases presenciales y eso lo podemos hacer. Todo va a depender del estímulo de cada uno de ustedes. Bien, entonces, bueno, espero que para el próximo volvamos a vernos a partir de las 7:30, que es nuestra hora de reunión. Les pido nuevamente la disculpa por el inconveniente que hubo. Tuve un inconveniente con la laptop que no se conectaba al internet. Después me pasé para la otra máquina, entonces el problema ya era el micrófono, que como ustedes ven es el mismo micrófono, o sea que el problema no es el micrófono, el problema es algo ya diferente, pero gracias a Dios y gracias a la tecnología y a que uno cuando se decide, persiste y resuelve, sin obsesionarse, sin angustiarse, entonces ya eso nos transforma y nos equilibra y nos fortalece. Y espero que lo tomen de esa manera. Muchas gracias al grupo por su presencia. Sigan invitando a personas para que asistan a estas charlas. No importa que se hayan perdido las anteriores, están grabadas en YouTube y pueden ponerse al día o simplemente volverlas a retomar. Y si no las retoman, por lo menos en cada clase o en cada conferencia o en cada reunión que hemos tenido, aprendemos algo más de cada una de esta medicina milenaria y grandiosa como es la medicina tradicional china y la bioenergética. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos entonces el próximo lunes a la misma hora, 7:30 hora de Venezuela. Feliz noche y gracias por todo.